Imagina la madrugada del 9 de febrero de 1855 en el condado de Devon. La nevada ha sido tan fina y constante que el paisaje entero parece cubierto por una sábana tensa. Las chimeneas exhalan un humo quieto, los establos duermen, las ventanas muestran luces amarillas que se apagan una a una. Hacia las 4 de la mañana, el aire se vuelve más seco, el cielo guarda sus últimas nubes y el frío talla la nieve como cristal. En ese silencio, despierta el primer perro y ladra sin convicción, como si respondiera a algo que ya no está. La campana de una iglesia da la hora con pereza, y entonces amanece. El primer vecino abre la puerta, mira el camino y se detiene. Donde debería haber solo una superficie lisa de nieve, aparecen marcas. Son huellas pequeñas, nítidas, casi geométricas. Un semicírculo, una U clara, como la mitad de una herradura. Avanzan en línea casi recta, separadas por una distancia regular, 8 o 9 pulgadas entre una y otra, unos 20 centímetros. Nacen en ninguna parte y se internan en el pueblo como si obedecieran a una regla. Lo siguiente sucede con la velocidad de las noticias rurales. Un granjero llama a otro, una mujer que va por leña se asoma al sendero lateral, un niño corre cuesta abajo con los ojos encendidos por la curiosidad. Las huellas atraviesan un patio y no se desvían frente al muro bajo. Simplemente aparecen al otro lado, como si algo lo hubiera cruzado de un salto exacto. En la puerta de la panadería dibujan una curva, suben a un tejado de paja, vuelven a bajar por la otra vertiente y continúan sobre la nieve del jardín contiguo. En un corral, las gallinas miran sin saber. El gallo late con el cuello estirado. Los caballos pegan una cosa al vacío. El patrón se repite en todos los pueblos de la ribera del Exe y del Tyne. Topsham, Exmouth, Dawlish, Teignmouth, Kenton, Powderham, Hayvitree, Bishop's Clyst, Woodbury, Teigngrace, Totnes, Torquay. Las huellas están en varios sitios a la vez, como si la madrugada hubiese sido suficiente para que algo caminara por decenas de kilómetros sin cansarse ni dejar rastro de entrada o salida. Pronto llegan los sacerdotes y los guardabosques. Los unos miran con recelo, los otros con oficio. Se toman medidas con reglas de madera y se anotan cifras en cuadernos que todavía huelen a tinta. 4 centímetros de ancho, quizás 5, tal vez 10 u 11 de largo según el derretimiento. La separación es constante, demasiada para un animal pequeño, demasiado corta para uno grande. Alguien cuenta que las huellas aparecen incluso en tramos de techo que solo un gato se atrevería a pisar y que sin embargo el dibujo no corresponde a gato alguno. Otro asegura haber visto marcas al borde de un canal helado. Más tarde, en otra parroquia, un testigo jura que las huellas cruzaron un granero por dentro y continuaron al otro lado. Cuando el rumor ya es marejada, aparece un detalle que pondrá a prueba las gargantas más templadas. Las huellas parecen hechas por una pezuña hendida. 2 lóbulos, bien marcados, con la limpieza que deja un sello sobre papel húmedo. La conclusión fácil se asoma como un lobo a la cerca. La mano que caminó por la nieve no era mano, era pezuña. Y la pezuña, en la imaginación cristiana del siglo XIX, tiene dueño. En pocas horas la prensa regional y luego la nacional recogen el misterio. Los periódicos hablan de trayectorias que suman entre 40 y 100 millas, según la generosidad del cronista. Aseguran que las huellas treparon muros, cruzaron ríos sin romper el hielo, caminaron sobre techos de iglesias, entraron y salieron de patios cerrados, se detuvieron bajo ventanas. Algunas cartas al editor incluyen dibujos a pluma. La U, con sus bordes nítidos, aparece una y otra vez. La letra impresa, que da autoridad a la anécdota, hace su trabajo. De pronto, en Londres se comenta lo que pasó en Devon como si se tratara de un parte militar. Unos hablan de fraude, otros de demonio. La balanza de la imaginación no se queda quieta. Mientras el país discute, en los pueblos el miedo se vuelve práctico. Por la noche se traban mejor las puertas, se recogen los animales más temprano,
Se bendicen umbrales con una seriedad que los párrocos agradecen en silencio. Se cuentan historias junto al fuego. En una de ellas, una mujer insiste en que escuchó pasos sobre su casa cuando aún era oscuro, un repiqueteo que no se parecía a zarpas ni a botas. En otra, un guardia narra haber seguido el rastro por un camino estrecho hasta que la línea se cortó al borde de un muro alto, reapareciendo al otro lado sin marca de apoyo. Alguno recuerda tradiciones antiguas en las que lo que no tiene sombra emprende caminos rectos como flechas. Los más jóvenes inventan desafíos para impresionar a las muchachas y terminan volviendo a casa antes de tiempo, con los ojos demasiado abiertos. Cuando el pánico baja un grado, llegan las explicaciones. La primera, la que siempre aparece cuando lo extraño invade lo cotidiano, es la del animal escapado. Se habla de un canguro de algún menagerie de feria que habría huido durante la noche. Un canguro de 2 patas que deja marcas de pezuña en forma de U es una imagen divertida y difícil de sostener. Más plausible parecería una cabra, un ciervo, un corzo. Pero los que conocen el campo descartan que un rumiante haga un recorrido tan recto, tan constante, subiendo a tejados como quien recorre una tabla. La segunda explicación señala a la nutria o al tejón. Al moverse por la nieve blanda pueden dejar parejas de marcas que, al fundirse y rehielarse, adquieren formas equívocas. Los defensores de esta hipótesis recuerdan que el deshielo de la mañana modificó los bordes de cada impresión. Lo que al amanecer parecía una herradura perfecta, pudo haber sido, a las 4, una almohadilla con dedos. La tercera explicación invoca a los roedores, en concreto al ratón de campo. Quien ha observado a esos animales brincar sobre nieve sueña con una serie de pequeñas V que, al derretirse, se redondean y terminan pareciendo medias lunas. Añádase a eso la huella ocasional de un ave andariega, y la caligrafía del campo se vuelve un rompecabezas. Hay más teorías, algunas con química de por medio. Ciertos naturalistas apuntaron a condiciones muy precisas de la nieve. Una capa reciente y ligera posada sobre otra vieja, una helada súbita al final de la noche, un momento en que el peso de un animal pequeño basta para marcar la superior sin afectar la inferior, y una subida de temperatura que esculpe los bordes hacia adentro. Cada marca se contrae y adopta forma de U. Para quien llega tarde, el resultado parece un desfile de pezuñas. También se propuso el arrastre de un objeto desde el aire. Un globo con una cadena o un ancla pequeña recorriendo campo y techo, golpeando a intervalos regulares e imprimiendo el mismo dibujo durante millas. A favor de esa idea juega la rectitud de algunos tramos y la indiferencia del rastro ante las paredes. En contra, la enorme regularidad de la distancia entre impresiones en zonas con vegetación y obstáculos, y la ausencia de surco continuo que una cadena debería dejar. Cuando las explicaciones naturalistas no convencen, la imaginación abre otra puerta. En Devon vivía una religiosidad práctica, anclada en capillas metodistas y parroquias anglicanas, donde lo sobrenatural no era un espectáculo, sino una posibilidad que se trataba con respeto. Un predicador enardecido podía convertir aquellas huellas en un recordatorio de penitencia. Un panadero más inclinado a la broma podía convertirlas en anécdota para vender pasteles a curiosos. Entre uno y otro se movía la mayoría, que a falta de certeza prefería la prudencia. Si hay que nombrar algo que no entendemos, mejor hacerlo con palabras que no lo atraigan. La palabra diablo, pronunciada en voz alta, se ahorraba en las cocinas. Se prefería decir aquello, lo que caminó, lo que dejó marca. En medio de la batalla de versiones, algunos testigos dejaron detalles que parecen pequeños, y sin embargo cambian el sentido. Uno describió cómo las huellas, al atravesar un jardín, evitaban los arbustos más altos, como si lo que caminaba midiera cuidadosamente su trayecto. Otro dijo que en un tramo arenoso cerca de la costa no se veía nada, pero reanudaba su dibujo apenas regresaba la nieve, lo que sugería un rastro fragmentario más que continuo.
Un herrero aseguró que comparó la marca con la de un burro herrado y que no coincidían los radios internos, ni el borde dejaba señal de clavo. Un guardabosque escribió en su libreta que el paso era de criatura ligera, porque en terrenos blandos no había hundimiento profundo, y sin embargo la huella era clara. Esa combinación, ligereza con definición, es la que sostuvo el misterio por generaciones. Algo que no pesa y marca. Algo que no empuja la nieve hacia afuera y, sin embargo, la convence de adoptar una forma. Mientras tanto, los periódicos de Londres hacían su fiesta. Los grabadores a cargo de ilustraciones trazaban huellas más perfectas de lo que permite la nevada real, y los redactores sumaban millas al recorrido con holgura generosa. La distancia total se hinchó en la memoria pública como se hinchan los peces en las historias de pescadores. 40 millas, 50, 70, 100. La cifra importa menos que el efecto. La idea de una línea que atraviesa condados enteros sin desviarse es narrativa pura. El demonio camina recto porque no necesita evitar nada. Es la clase de frase que un editor disfruta. Y sin embargo, cuando uno baja al barro de las cartas parroquiales y de las notas a lápiz de quienes madrugaron de verdad, la música es más gris. Hubo tramos rectos y otros que se cortaban. Hubo techos marcados y otros no. Hubo paredes salvadas por vallas y otras donde la huella desaparecía. Hubo, sobre todo, muchos testigos que vieron lo que alcanzaron a ver y luego entregaron a la cadena del rumor el resto del camino. Pero no todo fue una ola aislada. Años después, en inviernos distintos y condados lejanos, aparecieron relatos primos. En Escocia, alguien habló de marcas extrañas tras una nevada. En Polonia se contaron huellas que seguían ríos y fosos. En algunas regiones de los Alpes se habló de la marcha de una criatura ligera que dejaba medias lunas muy parecidas. En cada caso, la explicación local encontró su propio culpable. Una cabra montés esquiva, un zorro adelantado, un ave obstinada. Y en todos el rumor volvió a ese dibujo inicial, la U, la herradura sin clavos, la pezuña perfecta, que por un instante obliga a reconsiderar lo que creíamos sabido del invierno. Con el paso del tiempo, la historia se asentó en el estante terco donde viven las leyendas que no se dejan desalojar. El diablo de Devon se volvió más personaje de cuento que amenaza. En fiestas y ferias se venden tarjetas postales con la famosa huella. Algunas granjas incluyen en visitas guiadas una parada donde se cuenta el episodio con cariño y sin dogmas. Los naturalistas contemporáneos, que aprendieron a mirar nieve con lupa, mantienen en pie sus hipótesis favoritas. Quienes conocen a los mustélidos recuerdan que un tejón puede recorrer distancias inesperadas y que su paso, a ciertas temperaturas, deja ritmos extraños. Quienes estudian micrometeorología explican que la nieve recién caída sobre una costra helada puede contraerse en formas que exageran y estilizan la marca original. Quienes aman los globos elevan la ceja para rescatar la teoría del arrastre. Y quienes escriben novelas eligen lo que sirve mejor a la atmósfera. Queda una pregunta ética, pequeña y profunda. ¿Por qué, cuando encontramos algo que no entendemos, inventamos de inmediato una personalidad detrás? ¿Por qué preferimos decir el diablo anduvo por los tejados antes que admitir que la nieve, el hielo, los animales y la noche pueden fabricar, sin intención, un lenguaje que no conocemos? En 1855, la palabra demonio servía para ordenar la ansiedad. Si el culpable tiene nombre, se le puede rezar o enfrentarse a él. Si no lo tiene, la intemperie es más grande. Y, sin embargo, es posible leer ese invierno con otra gramática. Una gramática donde el misterio no es amenaza, sino escuela. Reaprender a mirar el campo como un libro con alfabetos superpuestos. El de las aves, el de los zorros, el de los ratones, el de la helada. Y el nuestro, que a veces se empeña en traducir todo a voces que gritan demasiado. Hacia el final de este recorrido conviene imaginar un último plano. Un tejado de paja, la nieve con su capa de cristal,
un hilo de humo que sale torcido de una cocina, un gato que calcula si vale la pena saltar, un cuervo que deja 3 marcas y se va. En esa escena, que pudo repetirse miles de veces, la huella que más importa quizá no sea la que nos asusta, sino la que nos enseña. La evidencia de que una madrugada puede convertir un condado en una sola conversación. Vecinos que no se hablaban se cruzaron para medir juntos un semicírculo sobre el blanco. Un herrero discutió con un párroco y los dos terminaron riendo al comprobar que la nieve no hace caso a los títulos. Un niño guardó un dibujo en un bolsillo. Lo llevó a la escuela y se cambió de banco para poder mirarlo a escondidas. Esa suma de gestos, más que el veredicto final, es la herencia real de las huellas de Devon. Si alguien me pidiera elegir, escogería una conclusión prudente. Es posible que la combinación de animales nocturnos y nieve en metamorfosis haya tallado marcas que nuestros ojos, hambrientos de símbolos, convirtieron en pezuñas. Es posible que haya habido tramos hoax, bromistas con moldes que buscaron su propia anécdota y que la prensa amplificó. Es posible que un arrastre aéreo dibujara líneas rectas que ningún zorro firma. También es posible que nunca tengamos una explicación única, porque no la hubo aquella noche. Varios fenómenos actuando a la vez, varios testigos mirando desde ángulos distintos y una memoria colectiva que piquea lo que mejor suena. No hace falta un demonio para producir ese resultado. Basta con el invierno, la mente humana y la alegría antigua de contarnos historias junto al fuego. Y aún así, si caminas un amanecer de helada profunda por los prados de Devon y ves sobre el blanco una sucesión perfecta de silenciosas que trepan un muro, cruzan un patio, suben un tejado y desaparecen detrás de una chimenea, no te culpes por sentir el escalofrío. No es solo miedo. Es el reconocimiento de que el mundo conserva rincones donde todavía no mandamos. En 1855, la gente lo aprendió de golpe. Hoy podemos recordarlo sin sobresalto, con una mezcla de respeto y curiosidad. Mira, mide, fotografía, compara. Y cuando vuelvas a casa, cuenta lo que viste con la calma de quien no necesita aplastar el misterio para que la historia funcione. Al fin y al cabo, las huellas de Devon no obligan a creer, ofrecen. La opción de pensar, la opción de imaginar, la opción de agradecer que aún haya mañanas en que el paisaje nos deje una nota en la nieve y nosotros tengamos el buen gusto de leerla despacio.